Hoy continuamos nuestra serie Perecederos. Como Adrián comentó la semana pasada, una de las metas de esta serie es hacer un llamado a la conciencia de cada creyente en nuestra congregación para proclamar las buenas nuevas de Jesús. Ese es el cometido. Ese es uno de los cometidos de esta serie. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos a pensar de una forma más amplia de quiénes somos. Estaba platicando esta semana con alguien y le comentaba que por los últimos 3 años nuestra iglesia ha crecido de una forma muy natural. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros hemos estado viviendo en Hechos capítulo 2, ¿no? Hemos permanecido en la palabra, hemos permanecido en la comunión, en el compañerismo, en la oración y como un regalo de Dios también en la generosidad. Pero eso la gente mira de fuera, así como en Hechos capítulo 2, y la Biblia dice que el pueblo de Dios tenía favor con la gente. Entonces, la gente ha estado viendo lo que sucede acá y de cierta manera los atrae y han estado viniendo y hemos crecido, pero no hemos crecido porque nosotros hemos salido, sino porque la gente ha estado viendo lo que está sucediendo acá. Y eso es muy bonito, es muy sano. Los últimos 3 años nosotros hemos estado creciendo en estas 5 áreas, pero parece que el Señor está diciendo por medio de esta serie, ok, qué bueno que crecieron, qué bueno que son sanos, qué bueno que se aman, qué bueno que tienen compañerismo, qué bueno que parten el pan juntos, qué bueno todo eso, pero es hora de tomar conciencia que allá afuera la gente perece sin Cristo. ¿Sí? Por medio de esta serie hemos conocido el corazón de Dios. Él, él no quiere que nadie se pierda. Él ha dejado señales de las cuales debemos estar nosotros alerta. Él envió a su unigénito para que por medio de él todo el mundo sea salvo. Jesús, el unigénito de Dios, preparó a sus discípulos y los capacitó para ir por todo el mundo proclamando salvación. Ellos por medio de sus hechos y letra han dejado las promesas y mandatos de Jesús como herencia para nosotros. ¿Se han dado cuenta? Esto es una herencia para nosotros. ¿Sí? Y el mandato que es este, que debemos de ir nosotros y mientras vayamos proclamemos las buenas nuevas, proclamemos la palabra de vida eterna con nuestra vida. ¿Sí? La semana pasada otra vez Adrián elocuentemente expuso la necesidad más grande del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la necesidad más grande del Nuevo Testamento? Es esta, la falta de obreros. Jesús dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Esa ha sido la necesidad más grande de la historia ahí para la iglesia y también en todos los tiempos hasta ahora. Los obreros son pocos y la mies es mucha. Hoy estaremos conociendo la historia de una mujer que sin tener la mayor preparación, acudió a este llamado. Oiga, sin tener menor preparación, esta mujer acudió a este llamado y se hizo una obrera del reino. Ella lo que hizo fue compartir un solo comentario, una sola cosa sobre su encuentro con Jesús, y esto cambió a todo el poblado donde ella vivía. ¿Quisiera tener usted ese poder de compartir solo una cosa que Cristo hizo por usted? Y con esa sola palabra cambiar a todos quienes le rodean. ¿Será que eso es posible? Para esta mujer le fue posible y la vamos a conocer. Si les es posible, estemos de pie y vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 4, del 31 al 42. Y va a estar acá enfrente. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Pues lo quiero leer de la Biblia acá. Dice,
Bueno, lo voy a leer acá porque está diferente. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí sus discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció ahí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Oramos. Señor, al contemplar tu infinita misericordia, nos damos cuenta cuán grande tu amor es por la humanidad. Gracias por amarme a mí, por amarnos a nosotros tanto. Gracias por amarnos, Señor. Gracias porque a pesar de quién somos, tú nos amas. Señor, nuestra oración hoy es que nos permitas abrir nuestros ojos para ver juntos a ti la gran cosecha a nuestro alrededor. Permítenos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Todos juntos. Permítenos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Pueden sentarse. Si se dan cuenta, el pasaje que acabamos de leer es la parte final de un encuentro que Jesús tuvo con una mujer muy particular. Y si les digo que es la mujer samaritana, algunos de ustedes tendrán algún contexto de quién es esta mujer. Pero antes de conocer a esta mujer, necesitamos estar conscientes de las circunstancias que rodean este encuentro, ¿sí? Porque esta es una cita divina, es un encuentro, pero hay circunstancias que rodean este evento. Primero, Jesús y sus discípulos van de Judea a Galilea. Esto es un viaje que tenía que hacer Jesús, de Judea a Galilea. Y si lo vemos acá, ¿sí ven Judea por acá? Y Galilea está acá. ¿Qué hay en medio de estas dos masas de tierra? Un lugar llamado Samaria. El viaje normal consistía de que salían de Judea, bajaban por acá de Jericó, cruzaban al otro lado a Perea, subían y luego se subían por Decápolis hasta entrar acá a Galilea y luego ya, en lugar de irse de acá directo, pasar a atravesar a Galilea. ¿Cuál era la razón por la que hacían esto los judíos? Habían conflictos, ¿verdad? No se llevaban para nada. Los judíos y los samaritanos no tenían buena relación. Los judíos preferían alargar su camino e irse aquí a la orilla del lado Jordán para subir hasta Galilea por no cruzar por Samaria. ¿Sí? Cuando dijimos esto, el grupo de vida, alguien dijo, no, pues qué pereza, yo me atravieso aunque no los quiera. Nada más no los volteo a ver. ¿Verdad? Los samaritanos en su mayoría eran descendientes de judíos que habían permanecido en la región
después de que Israel y Judea fueron llevados cautivos tanto a Babilonia como a Siria. Había quedado un remanente de judíos que vivían en esta área, se concentraban acá, y lo que sucedió es de que ellos se comenzaron a casar con la gente de alrededor. ¿Sí? Entonces, no sabemos por qué estos judíos se mezclaron con otras razas de la región. Algo que no era bien visto de acuerdo a la ley judía o de acuerdo a sus reglamentos, ¿sí? Por la ortodoxia judía. De hecho, cuando regresa Nehemías y Esdras a reconstruir el templo, uno de sus achaques para los judíos de la región fue precisamente esto. En Esdras capítulo 10 nos dice: ustedes han pecado al casarse con mujeres extranjeras, aumentando así la culpa de Israel. Apártense de la gente pagana y de esas mujeres extranjeras. Esto es difícil, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a decir yo a un grupo de hombres que ya están casados, que ya tienen formadas sus familias? Dejen a sus mujeres, porque esto es contra lo que Dios dice. No vaya a venir a pedirme que le pida que le ayude a dejar a su marido o al con el que está viviendo. Porque les voy a contar algo. Prefiero que usted se quede en casa y se someta a su marido, que venga a la iglesia enojada con él y vivir una vida de martirio. Mejor gáneselo con amor y de ahí vengan los dos juntos. Pero algo diferente Dios tenía para el pueblo de Israel. Y por eso Esdras habla estas palabras. Pero cuando sucede todo esto, y no voy a entrar en detalles con esto de Esdras, lo que sí es que quiero citar que veamos nosotros la severidad de este asunto para los judíos. Desde entonces los judíos y los samaritanos se odiaban. De hecho, cuando Herodes empezó a reconstruir el templo en Jerusalén, también construyó uno para los samaritanos en las montañas de Samaria, donde los samaritanos podían ir a orar, porque no los dejaban venir a Jerusalén, al templo. Entonces Herodes les construyó a ellos aparte para que ellos fuesen y adoraran ahí. Por esta causa y por muchas otras razones, los judíos no pasaban por Samaria. No se daba. No pasaban por Samaria, viajaban alrededor de Judea a Galilea o de Galilea a Judea por no pasar. Tenían que pasar por este lado, por el río. Oiga, así es que Jesús llegó al lugar indicado. Jesús quería llegar a Samaria. No sabemos por qué. Pero cuando Jesús va a empezar este viaje de Judea a Galilea, la Escritura dice que le era absolutamente necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Qué podría ser con las razones que ya les di? Las situaciones que como se las expliqué. ¿Qué podría ser tan importante, absolutamente necesario, para que a Jesús dijese: me urge pasar por Samaria? Quizás esta fue la primera vez que Jesús rompió con esta regla. ¿Qué era absolutamente necesario? Creo que si yo hubiese sido uno de los discípulos, hubiera protestado. Ya me conocen, ¿verdad? Dice Jesús: ¿qué estás pensando? Yo hubiese protestado. De hecho, me extraña que Juan nos relata no nos dice la reacción de los discípulos, pero ya me la imagino a cómo eran ellos. Ay, Jesús está loco. ¿Qué vamos a pasar a hacer ahí? No nos quieren, nosotros no los queremos, nos van a ver mal. Si hay gente que no viene a la iglesia que porque no le dieron la mano. No me saludó el pastor, ya no voy a ir en esa iglesia, solo hipócritas van. Si yo fui el que no le saludé, perdónenme. Pero no culpe a mis demás hermanos, mire qué chulos están acá. Oiga, creo yo que la razón por la cual a Jesús
le urge pasar por Samaria es únicamente esta. Jesús tenía una cita divina. ¿Sí? Jesus had a divine appointment. Una cita divina. Así es, Jesús llegó al lugar indicado, un pozo a millas fuera de la ciudad, donde llegaría una mujer particular. Dice que sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban nada común con los samaritanos, vean, no usaban nada común. Si la mujer le hubiera dado agua con el contenedor, Jesús por la ley hubiera sido impuro, ¿no? Pero a él no le importa, él quiere establecer esta comunicación con la mujer. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre? Oiga, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío y yo soy samaritana. Esta mujer, la cual no conocemos ni su nombre, no sabía quién estaba frente a ella. Quien estaba frente a ella era precisamente el Salvador del mundo. En el relato que sigue nos damos cuenta que la vida de esta mujer había sido difícil, muy dura. No sabemos por qué, pero ella había tenido 1, 2, 3, 4, 5 maridos. Oiga, 5 maridos. 1, 2, 3, 4, 5 matrimonios deshechos. 5 veces había entregado su corazón y 5 veces lo habían pisoteado. 5 veces se había entregado un hombre y 5 veces esos hombres la habían desechado. Porque una mujer no podía pedir divorcio. El hombre tenía que darle una carta de repudio. 5 veces repudiada. ¿Están conociendo a esta mujer? Hay muchos que la ponen fácil, no era una prostituta por eso. No. Veamos el sufrimiento de esta mujer. Veamos la condición de esta mujer. 5 veces. Y Jesús le dice, y el marido que ahora tienes no es tuyo. ¿Cómo? Jesús está dejándole saber así que él la conocía. Aún así, aún te conozco. Sé cada uno de los sufrimientos que has tenido. Y aún así, me atrevo a pedir que compartas algo conmigo, a pesar de tu raza, a pesar de tu género, a pesar de tu historia. Yo he venido, me he atravesado donde no tenía que atravesar para estar aquí en esta cita divina contigo. Sí, Julio, contigo. Sí, Ronnie, contigo. Rafael, contigo. Roger, aquí, contigo. A pesar de quien tú eres. Jesús le deja saber que la conoce y que nos conoce. Y aún así, a pesar de ella ser samaritana y pecadora, él quería darle agua de vida eterna. Por esa razón, a Jesús le era absolutamente necesario pasar por Samaria. Jesús sale de la norma, sale de la rutina para buscar a uno, para buscar a una.
Pero vean nada más lo que hace esta mujer al darse cuenta que el que estaba frente a ella, este tal Jesús, es el Salvador prometido, el Mesías prometido que iba a devenir. La mujer dice, Juan nos dice que la mujer dejó su cántaro, oiga, dejó su mandado, dejó por lo que venía. Volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver al hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Jesús no le dio instrucciones. Jesús no le dijo, ven, las próximas 12 semanas vamos a estar hablando de evangelismo. Quiero mostrarte el corazón de Dios. Quiero mostrarte cómo Dios nos ha hablado de los tiempos venideros. Quiero mostrarte la gran comisión. Quiero decirte que abras los... No. Ella sabe lo que sucedió. Tuvo un encuentro divino con Jesús y a ella le es imperativamente necesario ir y contar que conoció al Salvador del mundo. Jesús no le dijo, mira, esta es la gran comisión. Ven, siéntate conmigo. No. Pero ella reconoció algo que aún sus discípulos, aún los 12, no habían entendido. Todo el mundo tiene que saber que Jesús está aquí. Y no solo está aquí, Él me acepta a mí. Cierre los ojos, rapidito, cierre los ojos. Y analice quién es usted. La neta del planeta, ¿quién es usted? Ahora diga conmigo, Jesús está aquí y Él me acepta a mí. Y Él vino por mí y por ti. Aquí es que retornamos al relato. Los discípulos han regresado de sus compras. Quieren que Jesús coma. ¿Sí? Porque según el relato ni ha tomado agua. No leímos que Jesús tomó agua. Ellos están preocupados porque Jesús coma, porque se alimenta su cuerpo. La mujer se fue y no supimos si les dio agua o no. La cosa es que no importa, porque Jesús mismo le dice a sus discípulos que mi beber y mi comer es ¿qué? Es otra cosa. Lo que me ocupa a mí es hacer la voluntad de mi Padre. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de Dios. Esta es mi comida, le dijo el Señor. Lo que Jesús le urge es hacer la voluntad del Padre. Le urge cuidar de que ninguno que ha sido entregado a Él se pierda. Y con el mismo respiro Jesús cambia la conversación para enfocar a los discípulos, pues es que también ellos necesitan comer de este alimento. Pero ¿cómo enfocarlos? Oiga, fíjense en esto. La mujer fue y contó a todos del pueblo que Jesús estaba ahí. ¿Recuerdan? ¿Cuánto tiempo tenía la mujer de conocer a Jesús? Si la conversación fue larga, 20, 30 minutos, 1 hora, más no creo. 1 hora para darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Los discípulos fueron al mismo poblado y no le contaron a nadie que Jesús estaba ahí. ¿Se dan cuenta de eso? Esta mujer tiene 1 hora de conocer a Jesús, sabe quién es Jesús ahora y va y cuenta a todo el mundo. Los discípulos vienen caminando con Él, quién sabe cuánto tiempo, 6 meses, 1 año, aprendiendo de Él, viendo los milagros, y van al poblado y no le hablan a nadie. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste a alguien de Cristo?
Y nada más para que analicen. Vean las personas nuevas que vienen a la iglesia y dense cuenta que quienes los invitan son los que acaban de venir. La mujer se percata de algo que los discípulos aún no han reconocido. Porque si lo hubieran hecho ya, Jesús no necesitaría enseñarles sobre la necesidad de obreros. Ellos ya hubiesen salido corriendo a contar a todo el mundo sobre aquel que, a pesar de conocerlos, los acepta y les ha dado agua de vida eterna. Jesús les dice, para enfocarlos, ¿no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren, los campos están sembrados, la cosecha ya está madura. En otras palabras, ustedes se jactan de conocer los tiempos, pero no se han dado cuenta de que este es mi tiempo. Hay una gran cosecha que no ven. Es más, la cosecha ya está lista. Solo hay que salir a los campos y cosecharla. Pero al no ver, los discípulos estaban perdiendo la oportunidad de ser partícipes en la obra del Espíritu Santo, la que ya estaba haciendo el Espíritu Santo. Cuando no tenemos los ojos abiertos, cuando no vemos las verdades espirituales, nos estamos perdiendo la oportunidad de ser partícipes con Dios en lo que Él ya está haciendo en las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Me imagino a la multitud de samaritanos en camino a ver a Jesús. Y Jesús diciendo a los discípulos, levanten vuestros ojos, alcen sus ojos, alza tus ojos y mira. Y ver la multitud de personas que se acercan. Miren, la cosecha ya está madura, ya vienen. Estos que vienen están listos para recibir la palabra de salvación. Y ustedes deben estar listos para ejercer la labor y cosechar. ¿Y en qué consiste esta labor? ¿Se han preguntado una vez? Porque nos dicen, hay necesidad de obreros, pero pensamos que el obrero es solo el que se para aquí y grita y dice y hace y da vueltas y todo eso. No estoy buscando locos como yo. Estoy buscando obreros, dijo el Señor. Y nos dicen, estoy buscando, el Señor necesita obreros y no sabemos de qué es lo que va a hacer el obrero. Quiero proponer que parece que en este caso la labor era específica. Todos los que veían iban a necesitar ser recibidos. Todo el que venga a este lugar va a necesitar ser recibido por un obrero. Implica que los discípulos necesitaban dejar a un lado, oiga bien, y tal vez nos ayuda a nosotros, necesitaban dejar a un lado su altanería racial, su sentir de superioridad o cualquier cosa que le pusiera distancia entre ellos y los samaritanos. Quiero sugerir que estos samaritanos iban a necesitar a alguien que contestara algunas de sus preguntas que ellos tuviesen acerca de las enseñanzas de Jesús. Alguien que les explicara sobre el bautismo, sobre el perdón de pecados, sobre cómo balancear el creer y en las tradiciones, en su creencia. Estas son solo propuestas que yo puedo hacer acerca del texto, porque no nos deja claro la intención que Jesús tenía. Y tampoco vimos que los discípulos hicieran nada de esto.
Analice. Por eso vamos a los grupos de vida, para ver el texto. Porque si ven en el texto, los discípulos desaparecen de la conversación. Jesús les acaba de decir, abran los ojos y miren, la cosecha está lista. Sean obreros. Y cuando llega la gente, los discípulos no se ven. De hecho, los discípulos parecen desaparecer del contexto. Estamos en el capítulo 4, ¿verdad? Hasta el capítulo 6, Juan menciona otra vez a los discípulos. Eso es increíble, ¿no? No los vemos en acción. No sabemos si les cayó el 20. De hecho, parece ser que Jesús se queda solo en Samaria, si vemos bien el pasaje. Dice así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. ¿Y qué dice? Y Jesús y sus 12 discípulos se quedaron. Y Jesús permaneció ahí 2 días. Juan no dice que los discípulos se quedaron. Si se hubieran quedado, eso hubiera implicado ¿qué? Que estos 12 judíos hubieran tenido convivencia con esta gente samaritana. Hubiera implicado que iban a comer del mismo plato. Hubieran implicado que iban a tomar la misma agua. Hubiera implicado que iba a haber convivencia. ¿Cierto? Y eso no era permitido. Lo que nos dice, y quiero yo sugerir, es que por lo menos Pedro no se quedó en Samaria con estos judíos. ¿Por qué? Porque nos es difícil a nosotros despojarnos de aquello que nos separa de la gente. ¿Hay algo que los separa de la gente a usted? ¿Por qué es que nos es difícil despojarnos de eso? ¿Por qué es que al ver la necesidad nos apartamos por religiosidad? ¿Y por qué si Jesús permanece, nosotros no queremos hacerlo? Quizás es porque al igual que los discípulos, nosotros necesitamos abrir nuestros ojos y ver que alrededor nuestro está la gran cosecha y nosotros somos llamados a ser obreros. Hoy Jesús nos dice, al igual que a los 12, abran los ojos, miren a la gente que está lista para recibirme, vayan y háblenles de mí. Si tienen que quedarse un rato, háganlo. Dejen a un lado sus perjuicios y cuenten lo que yo he hecho por ustedes. Jesús se quedó por 2 días. Algunos dicen, pero ¿cómo es que tú piensas que se quedó solo? En el capítulo 10, un ángel aparece a Pedro. Él tiene una visión y ve una sábana con animales y le dice una voz, come, ¿cierto? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro, Ricky? ¿Cómo? No, porque es inmundo. Señor, tú mismo sabes que yo nunca he tenido convivencia con gentiles, con lo inmundo. Quiere decir que por lo menos Pedro no se quedó en Samaria, porque si se hubiese quedado en Samaria, no puede decir estas palabras. Hubiera haber tenido convivencia, hubiera haber estado en la casa. Y Pedro, cuando llega con Cornelio, le dice, oiga, qué saludo le da Pedro a Cornelio. Tú bien sabes que para mí entrar a tu casa, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Juan capítulo 4, por lo menos 2 años antes de que Cristo muere. Y Pedro, después, digamos 8 años después de que Cristo muere, 10 años y no le ha caído el 20. Jesús se quedó por 2 días. No sabemos detalles de su estadía. Lo que sí sabemos es esto.
muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Oiga, los que ya habían creído y muchos más. Muchos llegaron a creer por el testimonio de la mujer. Vinieron muchos, ¿cierto? Y por las palabras de Jesús creyeron muchos más. ¿Qué hubiera pasado si Jesús rehúsa quedarse en Samaria? ¿Qué hubiera pasado? ¿Ah? Muchos no hubiesen sido salvos. Es más, yo quiero proponer que aún los que creyeron por lo que la mujer dijo, al rato se hubieran acordado de quién es esta mujer. ¿Sí? Creo que si la fe de estos samaritanos, si Jesús no se hubiese quedado, se hubiera basado solo en el testimonio de la mujer, tarde o temprano se hubieran recordado todo lo malo que esta mujer había vivido. De su pecado, de su falta de moralidad, de esto, del otro. Pero como Jesús se quedó, la fe de ellos ya no estaba basado solo en las palabras de ella, sino ahora estaba basado en la palabra de Jesús mismo. El fundamento es Cristo. Su fe es tan sólida que ellos pueden declarar algo que pocos habían hecho hasta este momento. Oigan nada más lo que declaran. Sabemos verdaderamente, este es el Salvador del mundo. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Oiga, si usted lee Juan, yo creo que nadie más había dicho esto antes que ellos. No solo los judíos, ellos ven más allá. Sus discípulos de Jesús solo creían que Jesús venía por su propia gente. Ellos ven más allá. Dicen, este es he's the Savior of the world. Este es el Salvador del mundo. Esta salvación nos alcanza a ti y a mí. A tu vecina, a tu comadre, al jefe, al empleado, al rico, al pobre, al culto, al analfabeto, al abogado, al pandillero, al obrero de día a día, al desempleado. Nos alcanza a ti y a mí. Porque Dios anda en búsqueda de un solo tipo de personas. Describan el tipo de personas que Dios está buscando. Que vaya a Rolling Hills y que traiga Mercedes. ¿Cómo? A que venga bien vestido, así como viene el pastor ahora. Puchica, así quiero estar yo. No se preocupe, igual con playera lo mismo fuera. ¿Qué tipo de persona busca Dios? No, pues que tenga lentes. Pues que tenga buen trabajo, por lo menos. Pues que esté bien casado, que esto, que el otro, que... No. ¿Qué tipo de gente busca Dios? Dios está en búsqueda de adoradores. Eso busca Dios. Dios está en búsqueda de adoradores. Aquellos que lo hagan en espíritu y en verdad. Aquellos que puedan declarar, Jesús es el Salvador del mundo. Me recuerdo que lo que Jesús te está enseñando aquí básicamente a los discípulos es: abran sus ojos, miren, permanezcan. Me recuerdo que hace 2013, ¿sí? 2013, conocí a un hombre que se llamaba Rey y su esposa se llamaba Nayeli. Ellos viven en Long Beach, los conocí en una junta que hice y me inventé que iba a comprar unas pizzas y regalar a los niños que trajeran a sus papás que estudiaban en un centro de tutorería. Y los niños trajeron a sus papás y entonces cuando llegaron ahí, llegaron varias familias, pero casi, pues cuando uno les habla de Dios ya comienzan a apartarse. Pero Rey traía una camisa del Cruz Azul y le dije, Rey, ¿te gusta el fútbol? Y me dijo, sí, me gusta el fútbol. Y le dije, ¿juegas fútbol? Dijo, sí, juego fútbol. Yo le dije, ¿quieres ir a jugar conmigo fútbol? Sí, voy. ¿Te invito a un estudio bíblico? No puedo.
Pero me dio su número de teléfono, lo invité, íbamos a jugar todos los jueves, le marcaba, vamos a jugar fútbol, sí, ahí voy a estar, Melvin, sí, ahí voy a estar, y ahí estaba, pasaron meses yo jugando fútbol con Rey. Hasta que un día, terminando todos sudados, todo, ¿cómo se dice en argentino? Transpirado, ¿cómo dijiste? Todo transpirado, todo sudado, todo mojado. Venía yo para afuera con mi bolsa y me dice, Melvin, tengo que hablar seriamente contigo. Dije, ya metí la pata, ¿verdad? Le dije, bueno, Rey, pues de una vez, para luego es tarde, ¿no? Y me dice, bueno, primero quiero decirte que mi mujer está enojada conmigo. Le dije, ya empezamos mal. ¿Y por qué está enojada tu mujer contigo? Es que me dice, Melvin, que tú siempre que me invitas a jugar fútbol, yo siempre vengo. Pero cuando me invitas al estudio bíblico, yo nunca voy. ¿Y qué hago, Melvin? Yo le dije, pues yo sé que tú no vienes al estudio bíblico porque tienes mucho trabajo, ¿verdad? Y estás cansado. Cuando llegas a tu casa ya no quieres salir. Digo, sí, es exactamente lo que yo le digo a ella. Dije, bueno. Dije, pero como no puedes venir, ¿qué tal si yo voy a tu casa? Y hacemos el estudio bíblico en tu casa. Digo, pues me parece buena idea. ¿Y qué día puedes? Porque jugamos el martes, no podemos, el martes es sagrado. Pero ¿qué tal el jueves? El jueves ahí puedo llegar, ahí te espero el jueves con frijolitos. Bueno, entonces el jueves ahora vamos a hacer el estudio en tu casa. ¿Pueden venir los que ya me acompañan? Sí, ahí está mi casa abierta. Bueno, no me hubiera dicho nada. 2 años y medio no salí de esa casa. Oiga, cuando llegamos, Rey y no podían leer la Biblia, le decían, encuentran nada, no podían orar, no sabían. Cuando terminamos, 2 años y medio después, ellos ya habían ido a la iglesia. Oiga, me invitaron a los quinceañeras de su hija, a la primera comunión. Ahí estuve fue el único de sus invitados que llegaron a la cena y al pisto, fue el único yo que fui a la misa. Mi familia y yo estuvimos en la misa. Y cuando estuvimos ahí, se quedó con la boca abierta. Nunca pensé que ibas a venir porque conocemos gente. Dice, no, pues tú me conoces a mí. Yo quiero permanecer. Yo quiero demostrar que te amo a ti. Oye, y como yo los acompañé a la iglesia, cuando nosotros los invitamos a la iglesia, adivinen qué pasó. Ellos llegaron. Y llegaron. Y llegaron. Y Cristo vino. Y vino. ¿Por qué? Porque permanecimos. El Señor nos está llamando hoy. Alza tus ojos y mira. La cosecha está lista. Permanece. Permanece. Don't give up on people. Oiga, si me hubiese dado por vencido, varios de ustedes no estuvieran acá. Si alguien se hubiese dado por vencido, de los que lo conocen a usted, usted no estuviese acá. Nosotros ahora nos toca. Qué bueno que tenemos convivencia, qué bueno que nos amamos, qué bueno que este grupo está creciendo, qué bueno que tenemos actividades para las damas, para las parejas, para esto, para lo otro. Qué bello, todo eso es buenísimo. Pero necesitamos abrir nuestros ojos y ver que hay personas allá afuera que necesitan de Cristo y que perecen sin Él. Creo que la exhortación es evidente, ¿no? Es imperativo que cada uno de nosotros pueda levantar la vista y ver que los campos están listos para la cosecha. Donde usted crea que Dios está obrando a su alrededor y hay muchos con los cuales usted debe permanecer, para quienes usted debe ser un obrero, una obrera. Si aún no vivimos en esta vida, en verdad, pidamos al Señor que Él abra nuestros ojos. No solo para verlo a Él, porque qué bonito cantar, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte, qué chulo. Sí, pero yo quiero ver también a aquellos que tienen necesidad. Quiero permanecer con ellos. Que podamos ver en quienes Él ya está obrando.
para que sepamos cómo ser partícipes en la cosecha.